Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma también tiempo para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un tema apasionante, crucial desde la perspectiva bíblica, apasionante, y creo que también la perspectiva científica como la perspectiva lingüística van a proveer a nuestros telespectadores informaciones para que puedan entender un tema tan importante que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. En el principio, estamos en la creación. En realidad, la Biblia empieza con estas palabras que la podemos entender desde una perspectiva, vamos a decir así, bastante variable. Si hay un principio, hay preguntas si hay un principio, o si no, directamente como una temporalidad bastante clara con cual Biblia trabaja acerca del concepto de la creación. Así que vamos a ver cómo interpretamos este principio que está descrito en el texto bíblico. Sí, porque aquí ya empezamos con una polémica sobre la primera frase. Yo he escogido esta Biblia porque en ella ni siquiera está la frase en el principio. No aparece, el traductor ha decidido... Cuando, o sea, empieza con la palabra cuando. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Pero en fin, sí que pone en el principio después. En fin, y después esta misma Biblia, cuando llega a Juan, que normalmente hay un paralelismo en que Juan empieza su Evangelio con las mismas palabras, allí sí que pone en el principio. Entonces, aquí el problema lingüístico es un poquito más relativo y vamos a darle sobre todo a Noemi que nos explique un poco cómo entender esto, cómo interpretar estos pasajes que son mucho más relativos a la ciencia que al lenguaje solo. Yo entiendo que también tiene que ver con el lenguaje. Si leemos la historia, y creo antes de que presentemos las variantes, ¿no?, de principios, el texto empieza con cosas muy concretas, ¿no? Una de ellas son estas referencias temporales. Se inicia un ritmo que también, de punto de vista literario, existe, es decir, que cada día tiene la misma estructura. Si uno ve, hay un refrán que se repite, fue una tarde, una mañana, primer día, una tarde, una mañana. Así que este ritmo para el oyente, para el lector, es importante. Es claro que cuando Moisés decidió escribirlo así, lo escribió. Pero la pregunta es, ¿cómo ponemos todos estos elementos? Porque, viste, hay una discusión siempre. ¿Fue ex nihilo o no? ¿Se hizo de nada o no? ¿Había materia preexistente o no había materia preexistente? Todas estas preguntas hoy existen porque hay diferentes paradigmas que tratan de explicar el origen del universo. ¿Cuáles son? Bueno, sé que son muchos y capaz que tendríamos que hacer solo una lección entera para esto, pero sí. La pregunta es eso. Aquí se nos describe la creación o la ordenación de esta tierra, porque todo da a entender que para esta tierra ya había una materia. Ya el espíritu se cernía sobre las aguas. Entonces, ¿qué creación se describe aquí? Y solo cuando decimos, porque hemos leído solo los primeros 3 palabras, vamos a... Bueno, si empezamos un poquito antes de que se empiece a ordenar la materia de la tierra, si empezamos con el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí ya hay toda una serie de ideas que son importantes. La idea de que en el principio, cuando no hay nada más, está Dios. O sea, es un Dios que es preexistente al mundo y al tiempo. Esto es importante. Es un Dios que está fuera del tiempo, Él es el que crea el tiempo. Y en cuanto al universo, hay una cosa curiosa, que es que cuando apareció la teoría del Big Bang,
en la que nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero sí que eso sorprendió a la comunidad científica porque hasta ese momento la idea general es que el universo era eterno. El universo siempre ha estado ahí. Esto es un descubrimiento. Es un descubrimiento de que no, o sea, hay un principio. Ahora mismo la ciencia piensa que hay un principio. Luego podríamos hablar de los detalles, en qué estamos de acuerdo o no, pero hay un principio. Hay un momento, incluso el nombre de la teoría del Big Bang es una burla. Soy alguien que cuando esta teoría se propuso por primera vez, pues la llamó así, en plan, el Gran Bang. Y al final pues eso se quedó, pero era un poco, esto no puede ser. Y sin embargo, la Biblia dice que hay un principio y ahora mismo la ciencia dice también que hay un principio para el universo. La verdad es que desde el punto de vista filosófico el concepto del tiempo es difícil de explicarlo, tampoco Einstein lo logró definir de todo, pero hablamos de una cosa bastante concreta con cuál trabaja el texto bíblico. Ahora, creo que todos hemos experimentado esas dos realidades del tiempo, que el tiempo es algunas veces subjetivo, una espera en un aeropuerto se puede volver interminable. Tenemos tiempo subjetivo, pero tenemos también, y creo que en el texto bíblico hablamos de un tiempo bastante objetivo. No son, digo esto porque uno puede leer el texto desde una perspectiva donde puede interpretar estos periodos de tiempos, porque fíjense, se trabaja con el tiempo, ya no se separa la materia de tiempo y como has dicho, Dios precede las dos cosas. ¿Cómo hacemos con el tiempo de la creación que está descrito en 7 días? Está descrito con todas expresiones muy temporales, tarde, mañana, día, semana, ¿verdad? Y esto es lo que sí que teníamos que preguntarnos es si la intención de este texto es científica en sentido o es más educativa que otra cosa. O sea, y la idea de que antes que nada Dios está ahí y que Dios es el que crea, priva sobre el cómo. O sea, ¿qué es más importante, el qué o el cómo? La descripción del cómo. O el quién. Sí, el quién. O el quién. Sí, yo creo que en este texto, por lo menos, el quién y el cuándo queda bastante claro. Por lo menos la secuencia temporal, según yo tengo entendido, me podéis corregir en cuanto a lo que es el idioma original, queda bastante claro que no hay equivocación en terminología. Que son días de 24 horas, de los que nosotros entendemos como días. Incluso hay expertos que no creen que el relato de la creación sea cierto y que afirman que la intención del escritor del texto es que eso se entienda literal. Incluso aunque tú no te lo creas, o sea, la persona, el experto lingüista que lo está describiendo no crea en la creación en 7 días, que el autor del texto sí que quería ¿Sabe por qué? explicar Porque el autor tenía opciones. Si quería usar un término indefinido, podría decir solo días. Y entonces uno podría decir, mira, que los días pueden significar eras o siglos o periodos. Pero al poner tarde y mañana no te deja opción para periodos diferentes de estos, así que son bastantes... Hay toda una serie de cosas, incluso de sentido común, que nos dicen que esto tienen que ser días literales, y una de ellas es el sábado. Si son eras, si son periodos indefinidos de tiempo, entonces el sábado semanal que nosotros respetamos para estar en una comunicación especial con Dios y que forma parte de los mandamientos, deja de tener sentido. Es muy interesante, ¿no?, en esto, porque fíjense, algunas veces expresamos pensamientos por medio de estructuras. Esta repetición, ¿qué pasa? Si cada día dice una tarde, una mañana, una tarde, una mañana, una tarde, una mañana, cuando llega el 7º día ya entraste en este ritmo y esperas lo mismo y no hay. Es interesante que en el sábado no se habla de esto. Por eso algunos han visto un paralelismo interesante, que en los primeros días como que Dios está creando un cuadro. El marco. Un marco. Es como un hábitat. Un hábitat, sí. Y es interesante, ¿no? Sí. Y que después, empezando con el 4º día en paralelo, ¿no? Si acá está la luz, ahora aparecen las lumbreras o los que hacen la luz. Si acá hay cielo y aguas y esto, ahora se está llenando el cielo de aves, las aguas de peces, la tierra ahora se llena de animales y del hombre, y ahora viene el 7º y uno esperaría el 8º día, ¿no? Porque si se crea un cuadro de tiempo, pero no hay un 8º día y ya no se termina la cuenta. Y aparece el personaje, ¿no?, que llena el día. Y está en esto.
con Él empieza y Él está. Así que Dios está presente en esto. Es como la plenitud, es se completa. Sí. Y creo que esto es cuando lo mismo que resalta Jesús cuando habla del sábado. Había disputas interminables desde cuándo empieza, cómo se celebra, cómo, ¿no? Pero Jesús tiene una actitud muy interesante. Muy interesante. Primero hay un pasaje que a mí me resulta muy aleccionador, que es el de el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, en el mundo para el que Dios nos había creado, o sea, en este mundo que nos había creado, el hábitat está. El hábitat está y el sábado es un beneficio para nosotros. Entonces, aquí Jesús estaba ya quizá previendo una especie de sacralización del tiempo, una idolatrización del tiempo, cuando en realidad ese tiempo es para encontrarme con Dios. No es el sábado en sí lo que nosotros... Que usara la sacralidad. Le da la sacralidad, sino el Señor del sábado. Sí. Pero eso en otro pasaje que es paralelo, estos dos pasajes tienen que ver con un día de sábado en que los discípulos, pobrecitos, nadie les invitó a comer y a mediodía están ahí machacando espigas. Yo recuerdo, esto me recuerda a mi infancia cuando se hacía trigo aquí en la provincia de Valencia y cogíamos el trigo aún fresco y masticábamos el gluten. Nos hacíamos unas bolitas de gluten, ¿verdad? Que era una especie de chicle para mascar. Y entonces estos discípulos son acusados de violar el sábado, porque estaban haciendo moliendo, una serie de verbos que tenían que ver con las prohibiciones del sábado. Jesús dice que no, que el sábado está hecho para el hombre, o sea, es un día para que el hombre se realice, no para esclavizarlo, ¿verdad? El hombre está hecho, o sea, el sábado está hecho para el hombre y el hombre para el sábado. El sábado fue también en ese mismo pasaje, pero el episodio siguiente, que es el hombre con la mano seca, es lícito hacer el bien en el sábado. Es decir, ¿cómo le sanas la mano si lo que estamos queriendo es que la gente no haga nada con las manos en sábado? Inactividad. La inactividad. Entonces, es muy interesante porque las curaciones de Jesús en sábado, ninguna es sanar a alguien en urgencias. Nosotros hoy decimos... Cosas que se podían hacer otro día, ¿no? Así que se espere un poquito más. Claro, decimos, bueno, claro, Jesús sana a alguien porque es que cuando hay una urgencia, pues hay que atenderla en sábado. Es que no hay ninguno, sí. Uno tiene 38 años enfermo, la otra lleva 12, es decir, etcétera. Entonces es muy interesante que Jesús da una nueva visión de la finalidad del sábado, que es una pausa para hacerte bien, para encontrarte. Es interesante que Jesús en el mismo tiempo no está destruyendo este ciclo, este ritmo, porque Lucas dice que según su costumbre entró. Sí, así que, bueno, yo volvería un poquito porque huimos rápido de esto, porque es un tema no fácil de explicar. ¿Por qué hay intentos de explicar de otra forma estos días literales, así como lo leemos en el texto? ¿Y cuáles son estos intentos? ¿No? Porque hay muchos, capaz que podemos describir algunos. Actualmente hay una tendencia a intentar armonizar la creencia en la Biblia en general o la religión con la ciencia, con lo que dice la ciencia contemporánea. Y uno de los mayores temas de conflicto es este. O sea, es la creación, y además la creación literal no armoniza para nada con la teoría convencional ahora mismo, que es la teoría de la evolución, de una evolución progresiva durante mucho tiempo en la que se van acumulando pequeños cambios y unos seres se van convirtiendo en otros. Entonces hay intentos siempre por parte de la teología, por parte de teólogos, de creyentes que han intentado buscar la manera de hacer encajar esa ciencia contemporánea con el texto bíblico o el texto bíblico allí. Y bueno, hay varias opciones, hay muchas variedades. Como bióloga, ¿no pueden ser estos eras geológicas estos días? 7 o 6... No. Claro, categórico. Vamos a explicarlo un poquito. No pueden ser eras sucesivas
porque las cosas no coinciden. Así, en un vistazo general, podrías Pues, decir un poco suena un lindo. comentario que hemos hecho anteriormente en algún otro momento, Sí. que primero la luz, luego los eso me decía fluidos, ese científico. luego los, Sí, sí, los el médico. peces. Sí, japonés. Si lo miras así deprisa, puedes Sí, ver sí, el sí. hombre al final, pero si te paras a mirar los detalles, no coincide. Si estamos hablando de que cada uno de estos días sería un periodo muy largo de millones de años, hay unas cuantas cosas que no encajan. Una de ellas, muy fácil, tenemos las plantas el tercer día, el sol el cuarto. En un día literal no hay problema, porque las plantas un día sin sol no tienen ningún problema, una tarde no se nos van a morir por un día sin sol, pero si son millones de años, no funciona, no hay plantas. fotosíntesis. Otra cosa es que los peces y las aves están el mismo día. En la teoría de la evolución, los peces están al principio de lo que es la evolución de los vertebrados y las aves están al final junto con los mamíferos. Tampoco encaja. Hay una serie de detalles que no encajan. Esta no es la única propuesta. Modelo, sí. Hay muchos modelos, pero todos van en la misma línea. Es lo que llamamos la evolución teísta. Es decir, de alguna manera vamos a aceptar que Dios es el creador, pero que la evolución es el método que ha utilizado Dios para crear, pero que no lo pudo explicar en la Biblia porque no lo hubieran entendido, por una cuestión, o sea, el relato de la Biblia es más pedagógico, pero no está explicando realmente el cómo. Bueno, eso tiene muchos problemas, pero yo creo que el problema principal es que le da prioridad a la ciencia sobre la Biblia. Es lo que se intenta siempre, yo he leído muchos libros de evolución teísta, y en todos ellos, en el primer capítulo, la explicación para hacer ese abordaje es: la ciencia ha demostrado la evolución. Como esto está aprobado por la ciencia, tenemos que adaptar la comprensión de la Biblia. Nosotros tenemos que cambiar la Biblia porque la ciencia ha aprobado esto. Bueno, eso no es cierto. O sea, la premisa está equivocada y, por lo tanto, el segundo paso no es necesario. La ciencia no ha aprobado la evolución. La evolución es algo, la evolución darwiniana o neodarwiniana es muy compleja, pero hay una serie de cosas que sí que sabemos que ocurren. La selección natural existe, los animales, las plantas cambian con el tiempo, todo eso lo sabemos, pero no se ha demostrado científicamente que esos cambios progresivos se acumulen convirtiendo un ser vivo en un ser vivo de otro tipo distinto, que pueda adquirir nuevos planes corporales, que pueda adquirir órganos nuevos, que a un reptil le salgan alas. Eso no hay ningún mecanismo biológico hoy en día que pueda explicar esa transformación. Por lo tanto, no nos hace falta adaptar la Biblia a la ciencia moderna. Otros han propuesto o periodos de tiempos grandes o simplemente que no es un relato histórico, que nunca existió tal cosa, que es mitológico. Es como hay mitologías. Ahora lo vamos a ver nosotros capaz en otro momento, esto de que las otras cosmogonías que existen en el mismo tiempo son tan diferentes que el texto de Génesis, y la verdad es que nunca fue intentado o leído como un texto mitológico, y para esto tenemos a Jesús. Y entramos ahora en un tema que es muy interesante, que tiene que ver con la creación del hombre y con la creación de la familia. Sí. Jesús no trata esto como un texto mitológico. Bueno, No, desde luego. Eso es un pasaje muy importante, el de Mateo 19, en que a Jesús le vienen con una pregunta. Una pregunta trampa de esas que le hacían a Jesús muchas veces. Bueno, el divorcio. Sí, a ver, ¿cómo te sitúas tú respecto a un divorcio? ¿Divorcio express o divorcio con condiciones? Entonces, es muy interesante la manera que les contesta. ¿Es lícito a un hombre? Estamos en Mateo 19, versículos 3 en adelante. Se acercaron los fariseos para ponerle a prueba, diciendo: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y entonces él los envía, no responde, y le dice: ¿no habéis leído que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra? Entonces, y el proyecto de Dios no era que uno pudiese repudiar al otro, sino que los dos se entendieran bien. Sí. Ese es el proyecto de Dios. Entonces Jesús sigue hablando de eso y después les dice, ellos le preguntan, responden: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio a repudiarla? Bueno, Jesús le dice: cuidado, no, Moisés no os mandó nada. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a las mujeres, pero no fue así desde el principio. Es decir, esta referencia a Génesis como un texto prescriptivo, no solo descriptivo, es importante en la hermenéutica de Jesús,
O sea, no lo considera un mitologio. Texto. No es una descripción, sino es una prescripción. O sea, ese texto no solo te dice cómo Dios hizo las cosas, sino que te dice cómo tú las debes hacer. Este es el plan de Dios. Este es el plan que hay que seguir. Ahora fíjense, como Dios es un ser social, tenemos esto de la Biblia, habla algunas veces, hagamos hombres según nuestra semejanza, así. No lo hizo solo. Al hombre, ¿no? Y aparece, y esto genera mucha confusión, ¿no? O discusiones hoy día con una sociedad que cambia mucho de paradigmas acerca de esto, porque tanto Jesús como el texto bíblico resaltan esta expresión hombre y mujer, o macho y hembra, ¿no? Zehar o Nekeva en original, que serían así que se usa también para animales como para hombre, macho y hembra directamente. Ishisha. Sí, pero no es Ishisha, que esto podría describir roles, esposo-esposa, sino dice Zahar u Nekeva, que significa, pareja, varón y hembra. Sí, varón y hembra. Fíjense que acá no hay este concepto que lo tenemos hoy día, que pueden ser lo mismo. ¿Sabe? Hablando de cosmogonías, ¿no? Los griegos tienen el andrógino. Sí, el primero fue un ser que tenía los dos. Que era los dos, sí. Y acá no aparece así, que los separó y de acá el mito de la media naranja y todo esto. Sí. No, acá es un ser social, ¿no? Que interactúan y son presentados también como personajes reales. Adán y Eva son personajes reales. Bueno, ahora este resultado final, ¿no? Que está evaluado, es muy interesante que el texto evalúa y dice que está bien, que cada vez que Dios hace algo sale bien. Todo meod. Sí, bueno en gran manera. Sí. Y eso es algo que está relacionado con el tema de las otras cosmogonías. Lo hablaremos en la próxima lección más en detalle. Sangre, pero destrucción y mucho ensayo-error. Sí, claro. Que prueban con una cosa y no les sale y ahora lo mezclo con otra cosa y no me acaba de salir. Dios hace las cosas a la primera y las hace bien. Pero muy interesante que lo hace y crea un entorno, y acá viene una discusión interminable acerca de qué tipo de universo presenta la Biblia. Porque algunos, y los filósofos, por la lógica, no por la revelación, no para vincular con otras ediciones nuestras, han considerado que como Dios debe y es la causa primaria de todo, el universo es un reloj perfecto que ya funciona y que no se puede cambiar, y de acá conceptos muy dañinos, podemos decir, como predestinación, como y todo, ciclicidad, o todas estas cosas. Las órbitas circulares, el geocentrismo, y una serie de cosas, y todas estas cosas que no están en la Biblia. Es muy interesante que la Biblia presenta, una vez leí a alguien que decía como un caos controlado. Que le dice al hombre, no es que Dios le decidió, hoy te vas a comer una manzana, y para comerse la manzana Dios ya había determinado por dónde va a pisar Adán, qué pasto, que a esta hora todo está determinado por Dios y ya decidido, sino le dijo, puedes comer de cualquier... Es que solo podemos entender este mundo el criterio del libre albedrío. El hombre decide. Nosotros estamos gestionando mal, pero gestionando la naturaleza. Y somos responsables de lo que está ocurriendo en la Tierra. Y así es como podemos entender tanto el orden en nuestro mundo como el desorden. Porque entonces no hay un universo fijo, sino hay posibilidad de ir por un camino. Exacto, o por el otro. Y esto introduce el concepto del gran conflicto, de las posibilidades conflictivas. Que es la realidad indiscutible en la que estamos viviendo. Eso no lo podemos negar. Pero incluso dentro de las posibilidades, no solamente tenemos el camino bueno y el camino malo. O sea, cuando Dios le presenta a Adán y Eva el huerto, lo que estabas un poco comentando, les dice que lo tienen que labrar y que lo tienen que cuidar. Así que hay creatividad, hay lugar para creatividad. Claro, ellos, dentro del plan de Dios original, en el que el trabajo no era una carga, ellos tenían las opciones, pues no lo sé, no sé exactamente qué es lo que podrían hacer, las plantas algo podrían hacer con ellas. No sé, a lo mejor
una arquitectura orgánica en la que vegetal, no lo sé, sí, pero sí. algo podían hacer y podían decidir. El plantar el resto de la tierra de alguna manera. No, diferente, no lo sé, o crear orden, o crear estructuras estéticas, ¿no? Aparece la belleza es sí. algo que la selección natural no puede explicar. Sí. Son cosas que... Y entonces el hombre tiene esta capacidad porque es semejante a Dios, tenemos un Dios creativo y creo que la palabra creador o el concepto de la creación es importante. Pero también hay límites. Lo triste, que aunque Dios le había sugerido no ir por un camino que era el camino prohibido, así que Dios había puesto límites, ¿no? De este árbol no comerás. Solo le cerró un camino. Un de camino. todo lo que había, Sí. solo le cerró un camino, pero somos así. Y como en los cuentos, ¿han visto cómo pasa en los cuentos? El príncipe azul se la lleva a la princesita en el castillo y le dice no entras en esta habitación y justo en esta entra. Porque esta es la experiencia de la humanidad, que la tenemos acá, que nos afecta la vida. Y el texto bíblico es un texto realista, que no nos cuenta... No es un cuento. Cuentos de hadas. Cuentos, Sí. Nos cuenta lo que pasó. Tú ves muy bien lo que has hecho. Lo que hizo Adán es lo que tú estás haciendo también cada vez que escoges mal. ¿Sabe qué? Y creo que podemos cerrar con esta idea que es muy linda cuando la entendemos. Que este Dios no se enoja con su creación, porque podría haber destruido y crear otra. Y acá tenemos Nos un da Dios que... otras oportunidades. Otro mundo, otro... Y no solo eso, si es que Él se hace parte de la creación para salvar a la creación, y eso es lo más maravilloso. Y este libro es el que cuenta eso. Esa historia. Por eso la Biblia tiene un libro, es un valor extraordinario para entendernos a nosotros mismos y para entender el mundo en que vivimos. Por esto creo que es incompatible tratar de armonizar la idea de una evolución que puede sacarlo a Dios del camino y creación. Eso no es una doctrina, es una realidad que tenemos que integrarlo en nuestro sistema de valores. No hemos terminado, es un tema tan largo, así que la próxima vez vamos a seguir qué pasa y cuál otras teorías acerca del mundo que ha creado Dios existen y algunas veces resucitan hoy día modelos medievales y modelos aberrantes, podemos decir, pero guardemos esta sorpresa para la próxima vez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.